Nos encontramos con el padre Miguel Fuertes, párroco de la iglesia matriz de la ciudad. Padre, en el tema de los piasis, estos pueblos indígenas no contactados, ¿cuál es la posición de usted? Bien, buenos días, buenas tardes. Esto es un tema complicado, es complejo porque no se trata de ver o saber o decidir o demostrar si hay 4 indígenas o 4.000, ¿no? No ese es el problema. Yo creo que el problema es más amplio y más complejo. Es sobre todo propuestas de desarrollo para la Amazonía, en el sentido de que, bueno, pues hay personas que entienden que la Amazonía no hay gente. Eso lo han hecho Alan García y desde antes de Alan García, cuando promovían la colonización de la selva, porque la selva legalmente, oficialmente, siempre ha estado deshabitada. No vivimos nadie. ¿Ya? Entonces, no se olviden de la cantidad de propuestas que venían de gente de la costa, de la sierra sobre todo, a la Amazonía. Fujimori colonizó el Yabarí y todo lo demás con el grupo de los israelitas, ¿no? O sea, es que es un concepto nacional. Alan García nos dijo ciudadanos de tercera categoría, ¿no? O no existimos o no somos ciudadanos con plenos derechos ¿no? Dentro del Perú, ya no digo dentro del mundo, sino dentro del Perú. Seríamos como una especie de región baldía. Así es. Y además, otra cosa que dijo, recuerdo, Alan García en su campaña del año 85. Estoy hablando, yo le escuché aquí en la Plaza de Armas decir que, y lo decían más gente, ¿no? En aquella, que la Amazonía es la despensa del Perú. La riqueza, o sea, sí, así lo dijo, así lo decían bastante en aquella época, ¿no? O sea, es la Amazonía y de todo, esa idea de que vas por la selva y coges fruta, coges cosas, o sea, totalmente ridículo, mentira, ya no es cierto eso, ¿no? Pero sí es verdad que está detrás de todo esto. Entonces, la propuesta en contra de los Piazzi no es un problema de que si hay indígenas o no hay indígenas. Yo creo personalmente que es un problema de un planteamiento, una propuesta económica de la selva, de la Amazonía, ¿ya? Y principalmente está basado en el extractivismo. Si hay indígenas no me van a dejar sacar, si yo demuestro o hago posible que digan que oficialmente no hay indígenas, está despoblado, el terreno es de nadie, el Estado lo concesiona y yo saco madera, oro, petróleo, lo que sea, de ahí y de 1.000 hectáreas alrededor de lo que me concesiona, porque es el problema de las concesiones forestales que hubo, por las cuales, no sé si recuerdas al hermano Paul Macaulay, que se opuso y lo quisieron votar del país, ¿no? Porque sabía cuando salieron las concesiones, empezaron a dar, a repartir, que te dan 5 hectáreas, pero sacas en 500 alrededor. Y como no hay control, supuestamente hay un control, pero ese control es cero. Entonces es una propuesta de desarrollo, es una propuesta económica y basada en una corrupción generalizada del Estado, que eso no es propiedad privada de la selva, de la Amazonía, sino es a nivel nacional, el problema de la corrupción. Entonces, el control, hay control, pero controlan a los mínimos, o sea, los mismos que mandan, que tendrían que hacer el control son las empresas que sacan extractivistas de la selva, ¿no? Entonces, unido todo esto a la coca y a tantas otras cosas, yo creo que es complejo y es lo que está detrás. Además de que sí hay instituciones y no las ONGs, esas que dicen ONGs o coordinaciones, asociaciones indígenas que sacan plata, etcétera, no, más allá de esas. De eso, hay instituciones nacionales, instituciones extranjeras, ya sí han demostrado que hay muchas posibilidades de que haya PIAs y pueblos indígenas no contactados en contacto iniciales. Aquí en Loreto, padre, porque conversamos con el congresista Morante y nos decía que probado en Madre de Dios sí, pero en Loreto usted dice que hay una probabilidad. Yo no tengo los datos, sí me han dicho las personas que conocen y que son más objetivas en ese sentido, me han dicho que sí, he demostrado, ¿no? Pero yo voy más allá, que haya o que no haya. Es una propuesta de desarrollo para la Amazonía. ¿Y en qué está basada? O la basamos en el respeto a la Amazonía con o sin indígenas,
o la basamos en el extractivismo, acabemos con la Amazonía, acabemos con los árboles, acabemos con todo, el cambio climático, las lluvias que ahora hay más fuertes que antes, las crecientes y no crecientes, todo esto tiene consecuencias. ¿Qué dicen las personas que están a favor de esa propuesta de desarrollo, esa propuesta económica? Pues bueno, que toda la vida ha habido eso, que la era ternaria y cuaternaria y demás, que siempre ha habido ciclos históricos en la Tierra que han producido, bueno, pues desaparece lo que desaparece, pero después se vuelve a reiniciar y ya está, no hay problema. O sea, al final una computadora que la reinicias y se acabó el problema, ¿no? Simplemente que por el camino los que sufren, los que mueren, los que desaparecen, los que eso... yo no separaría incluso esto, y me vas a disculpar, de la situación política, social que estamos viviendo en el Perú en estos momentos. Al final son propuestas de desarrollo, son propuestas de país, son propuestas económicas, propuestas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En su punto de vista, entonces, nos conviene para desarrollar la región estos piazzi. Nos conviene, no para utilizarlos, a ver, así el dicho pareciera un poco brusco y que le conviene porque me beneficio yo. No. Pero es que como región, porque hablábamos, por ejemplo... Beneficia a la región y sobre todo, o sea, o hacemos una propuesta de desarrollo de respeto a la gente, a las personas, o si no, es el desarrollo de unos pocos y eso. Loreto, ¿qué número tanto por ciento de loretanos tienen agua y desagüe? Un 50%. La siguiente región, una de las sierras, no sé cuál es, tiene el 80%. No de esa. No, desde la sierra. La siguiente región, ¿no? Que está más, el segundo lugar por abajo, ¿ya? Tiene 80%. Nosotros tenemos el 50%. Por favor. Eso es lo que la conclusión o de años del desarrollo desde el petróleo, desde la madera, de tantas cosas que se han extraído, ¿no? Llegó el caucho y el boom. ¿A dónde nos llevó el caucho? Eso. Llegó el palisangre, después nos propusieron la uña de gato era la solución de todo. Llegó el sachainchi, llegó el no sé qué, llegó el petróleo y ¡buah! Ayer el compañero llegó a Trompeteros el día que estaban engalanados porque acababa de salir el petróleo. Año 71. ¿A dónde nos ha llevado? ¿A cuántas muertes ha llevado el petróleo, que era el desarrollo de Iquitos y de Loreto iba a ser, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado? Muchos empresarios seguramente han desarrollado su vida, le han dejado buena herencia a sus familiares, pero Loreto, continuamos igual o peor. Y en las zonas de donde extraen petróleo, por ejemplo, padre, deberían ser las más desarrolladas y no lo son. Se habla, por ejemplo, del tema del carbono, que ese es el negocio que Noruega está invirtiendo a través de sus ONGs para los piazis. Sí, pero rápidamente dicen que son ONGs extranjeras que vienen a sacarnos y quitarnos y que ellos no saben que nosotros somos los auténticos indígenas y demás. Creo que existe una conciencia colonialista de frustración también de muchos siglos que no ayuda. Hoy día los nacionalismos no llevan a ningún sitio. Es decir, ¿quién decide? Deciden las grandes empresas económicas, pise la economía y no tienen país. Están universalizado todo, de tal manera que andar ahí con que regionalismos y que ahora nos dividimos y Loreto independiente, ¿a dónde vas Loreto independiente? Si en el momento que cierran el aeropuerto de Lima o la carretera en la Panamericana Norte no tenemos ni para comer, ¿no? Pero somos independientes, por favor, yo creo que hay que de trabajar más en función del bien común. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? En Perú, las regiones con un canon petrolero, minero, lo que sea, son las más pobres. ¿Por qué? Yo creo que eso nos tiene que llevar a eso. Entonces, no se piensa. Y después, por otra parte, estas regiones, si no tienes canon, no tienes nada. ¿Cuánta plata ha dejado de percibir Loreto desde que la bajada del petróleo, ¿no? A nivel mundial, etcétera? Entonces, el Estado está mal organizado en este sentido. El bien común, ¿dónde está? Si tienes petróleo, te doy plata. Esa plata va a los jefes, a las autoridades, que la corrupción, ¿cuánto? Las autoridades están en la cárcel o perseguidas o huidas, ¿no? Etcétera. Entonces, es complejo eso y cuando lo reducimos a indios sí, indios no, me parece que es una forma muy reduccionista de ver el problema y no encontrar solución, ni alternativa, ni salida. Gracias, padre. En el Perú, el bien común es una utopía. Eso nada más. Muchas gracias.
Bueno, no es una utopía, pero las utopías son para perseguirlas, ¿no? Los sueños son para sueña. Meme te voy a hacer un chiste, dice, corre detrás de los sueños, si no los alcanzas por lo menos adelgazas, ¿no? No se trata de adelgazar. Pero las utopías, hay que creer en las utopías, porque hay que luchar por las utopías. Y en el momento que crees y luchas, dejan de ser utopías y comienzan a ser realidad. Saludos.